Vamos a hacerle la revisión a la batería que tiene ácido sulfúrico en un 35% y agua desmineralizada en un 65%. A la batería se le echa agua desmineralizada o agua destilada. No se le puede echar agua de la llave, del acueducto, no se le puede echar agua lluvia, eso cae con minerales. No se le puede echar soda sacándole el gas, tiene minerales. Ahí estamos viendo el compartimiento. Se alcanza a ver el nivel. Está abajo del nivel. En ese punto está para completarle. Si se deja así, la batería se va a quemar. La batería puede durar mucho. Una batería de muy buena calidad puede durar 4, 3, 4, 5 años, dependiendo. Pero si no se le completan los fluidos, la batería rápidamente se quema. En menos de 6 meses se puede quemar una batería nueva. Una moneda es una herramienta muy útil para quitar los tapones. Voy a aplicarle el agua desmineralizada hasta el nivel que debe tener. Este proceso lo debemos realizar por tarde, cada 8 días. Si lo deja pasar, se le puede quemar la batería por falta de fluido agua desmineralizada. Entonces note que el nivel llega hasta antes del cilindrito, hasta ahí. No se le echa más. Hasta ese punto y organizamos la tapa de una vez en su lugar. Ahora apretamos. Vamos a dejar ahí por el momento y vamos a ir revisando los demás compartimientos. También le hace falta. El no hacer esto podría ocasionar que una batería que le puede durar muchos años, por lo menos 3, 4 años, se le queme en menos de 6 meses. Por eso es ideal hacer el procedimiento en la forma adecuada. Recordemos que es agua desmineralizada o agua destilada. La venden en las estaciones de combustible. La batería tiene ácido sulfúrico en un 35% y agua desmineralizada en un 65%. Ahí vamos completando el fluido. El ácido, como es más pesado, se mantiene en el fondo. El ácido no es el que se va a secar. Que se seca es el agua. Y este compartimiento le falta bastante fluido. Creo que se va a ir toda la pinta de agua ahí. Y este ya sería el último compartimento. Son 6 compartimientos independientes cada uno, los cuales tienen que estar cubiertos por el agua, porque si no el ácido se comería la batería internamente. Hay que tener mucho cuidado con esos tapones porque se pueden perder y eso es una varada seria. Hasta aquí el video. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle like. No les gustó, denle dislike. Recuerden seguirme en mi canal y hasta un próximo video.